La mañana gris pesaba sobre el bosque como un manto de melancolía. Entre los árboles altos y sombríos, una pequeña figura se movía con pasos vacilantes, los pies descalzos, pisando cautelosamente sobre las hojas húmedas y las ramas caídas. Marina tenía apenas 12 años, pero sus ojos cargaban el peso de quien ya había visto más sufrimiento del que debería. Sus ropas rotas y sucias contaban la historia de una vida en las calles, de noches frías, en callejones oscuros y días vacíos en busca de supervivencia. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ella no tenía familia, no tenía casa, no tenía a nadie. Hacía 3 años que vagaba por las calles de la ciudad, viviendo de la bondad ocasional de extraños o de lo que conseguía encontrar en los basureros. Esa mañana, el hambre la había llevado hasta aquel bosque en las afueras de la ciudad, esperando encontrar frutas silvestres o tal vez algo que pudiera vender para conseguir un pedazo de pan. El viento susurraba entre las copas de los árboles, creando una sinfonía melancólica que resonaba por la espesa arboleda. Marina se detuvo por un momento, poniendo la mano flaca sobre el estómago que rugía de hambre. Sus cabellos castaños, despeinados y sucios, cubrían parcialmente su rostro pálido y anguloso. Miró alrededor, buscando cualquier señal de vida, cualquier cosa que pudiera ayudarla a sobrevivir un día más. Fue entonces que el silencio se rompió. Un sonido extraño, apagado y rítmico, llegó a sus oídos. Marina frunció el ceño, tratando de identificar de dónde venía aquel ruido. No era el viento, ni algún animal, era algo diferente, algo que hacía que su corazón se acelerara sin que ella supiera por qué. Toc, toc, toc. El sonido venía de debajo de la tierra. Marina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se acercó despacio, siguiendo el sonido que parecía venir de un pequeño claro entre los árboles. El suelo allí estaba diferente de otros lugares. La tierra parecía haber sido removida recientemente, formando un rectángulo irregular cubierto por hojas y ramas que claramente habían sido puestas allí a propósito. Toc, toc, toc. El sonido continuaba, ahora más débil, como si quienquiera que estuviera haciendo aquello estuviera perdiendo las fuerzas. Marina se arrodilló en el suelo húmedo, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Con las manos temblorosas, comenzó a apartar las hojas y ramas, revelando la tierra suelta por debajo. ¿Alguien está ahí abajo?, susurró, su voz pequeña perdiéndose entre los árboles. El sonido se detuvo por un momento y luego recomenzó con más intensidad, como si quien estuviera allá abajo hubiera oído su voz. Marina sintió lágrimas brotar en sus ojos. Alguien estaba enterrado vivo allí, y solo ella podía ayudar. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a cavar con las manos desnudas. La tierra estaba blanda, pero aún así era difícil para sus manos pequeñas y débiles. Sus uñas se rompieron, sus dedos comenzaron a sangrar, pero no se detuvo. Con cada puñado de tierra que retiraba, el sonido se hacía más claro, más desesperado. ¡Aguanta!, gritó, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. ¡Te voy a sacar de ahí! El trabajo era extenuante. Marina nunca había hecho algo tan físico en su vida. Sus músculos dolían, su respiración estaba jadeante, pero continuaba cavando. El sol comenzó a aparecer entre las nubes, calentando su espalda mientras trabajaba sin parar. Después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo algunos minutos de excavación frenética, oyó un sonido diferente. Sus manos tocaron algo duro, madera. Era un ataúd, enterrado a poco más de medio metro de profundidad. «Dios mío», murmuró, el shock apoderándose de ella.
Los sonidos que venían del ataúd eran ahora claramente golpes desesperados. Marina limpió más tierra, revelando parte de la tapa de madera. Buscó desesperadamente alguna forma de abrir el ataúd, pero no había cerraduras o bisagras visibles en la parte que había descubierto. «¿Cómo voy a abrir esto?», se dijo a sí misma, el pánico comenzando a instalarse. Fue entonces que notó que una de las tablas estaba ligeramente suelta. Con toda la fuerza que pudo reunir, tiró de la tabla hasta que se soltó completamente, creando una abertura pequeña, pero suficiente. Una mano pálida y ensangrentada surgió por la abertura, seguida por una voz ronca y desesperada. «Por favor, ayúdame». Marina agarró la mano con firmeza. Era la mano de un hombre adulto, cubierta de arañazos y suciedad. «Estoy aquí», dijo, su voz temblando. «Te voy a sacar de ahí». Trabajando juntos, lograron agrandar la abertura lo suficiente para que el hombre pudiera salir. Era mayor, tal vez de unos 50 años, vistiendo lo que un día había sido un traje caro, ahora roto y sucio. Su cabello canoso estaba despeinado, su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban el terror de quien había enfrentado la muerte de cerca. Tan pronto como salió del ataúd, el hombre se desplomó en el suelo, respirando pesadamente, como si cada bocanada de aire fresco fuera el tesoro más precioso del mundo. Marina se sentó a su lado, también exhausta, observándolo con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó tímidamente. El hombre se volvió hacia ella y por primera vez realmente la vio. Una niña pequeña, flaca, claramente viviendo en las calles, que acababa de salvar su vida. Sus ropas estaban ahora aún más sucias por la excavación, sus manos estaban lastimadas, pero sus ojos brillaban con una bondad que él raramente había visto. Tú me salvaste», dijo, su voz aún débil. «Una niña me salvó». Marina bajó los ojos, no acostumbrada a la atención o elogios. «Solo hice lo que cualquier persona haría», murmuró. «No», dijo el hombre, esforzándose por sentarse. «No cualquier persona. Muchas personas habrían pasado de largo, o habrían tenido miedo, o habrían ido a buscar ayuda que tal vez habría llegado demasiado tarde. Tú cavaste con tus propias manos. Tú me salvaste». Se detuvo por un momento, estudiando el rostro de la niña. «¿Cómo te llamas?» «Marina», respondió bajito. «Marina», repitió, como si estuviera grabando el nombre en la memoria. «Yo soy Eduardo Silva, y tengo una pregunta para ti, Marina. ¿Tienes familia? ¿Hay alguien que cuide de ti?» Marina negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a sus ojos. «No tengo a nadie. Vivo en las calles hace 3 años, desde que mis padres murieron en un accidente». Eduardo sintió que su corazón se partía. Aquella niña, que había arriesgado todo para salvar a un completo extraño, estaba sola en el mundo. «Marina», dijo, su voz cobrando fuerza, «tú salvaste mi vida hoy. Pero quiero que sepas que salvaste mucho más que eso. Yo era un hombre muy rico, pero también muy solitario. Había perdido la fe en la humanidad, en la bondad de las personas. Pensaba que a todos solo les importaba el dinero y el poder». Hizo una pausa, limpiando sus propios ojos que comenzaban a llenarse de lágrimas. «Pero tú, una niña que no tiene nada, que está pasando hambre, que vive en las calles, tú arriesgaste todo para salvar a un extraño. Me mostraste que aún existe bondad pura en el mundo». Eduardo se acercó a Marina y tomó sus manos pequeñas y lastimadas entre las suyas. «Fui secuestrado hace 2 días por personas que querían mi dinero. Me enterraron vivo, pensando que moriría y ellos se quedarían con todo. Pero tú me salvaste, y ahora quiero hacer algo por ti». Marina lo miró confundida. «No necesitas hacer nada, no te salvé esperando algo a cambio». «Lo sé», dijo Eduardo, sonriendo por primera vez, «y es exactamente por eso que quiero hacer esto». «Marina,
¿Quieres tener una familia? ¿Quieres tener una casa, comida todos los días, poder ir a la escuela, tener ropa limpia? Los ojos de Marina se agrandaron. Tú hablas en serio, completamente en serio. No tengo hijos. Mi esposa murió hace algunos años y estaba viviendo una vida vacía, rodeado de cosas, pero sin amor. Tú me diste una segunda oportunidad de vivir, Marina. Ahora quiero darte lo mismo a ti. Eduardo se inclinó y susurró algo en el oído de Marina, palabras que ella llevaría consigo para el resto de su vida. No salvaste solo mi vida hoy, hija mía, salvaste mi alma. Y prometo que voy a pasar el resto de mis días tratando de ser digno del amor y la valentía que me mostraste. Nunca más estarás sola, nunca más pasarás hambre, nunca más dormirás en el frío. Porque ahora eres mi hija y voy a cuidarte como mis propios padres deberían haber cuidado de mí. Marina estalló en lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría tan intensa que nunca había experimentado antes. Por primera vez en 3 años, no estaba sola. Por primera vez desde que podía recordar, alguien la llamó hija. Eduardo la abrazó, y allí, en aquel bosque que había sido escenario de tanto miedo y desesperación, 2 corazones solitarios se encontraron y se sanaron mutuamente. En los meses que siguieron, Eduardo cumplió cada palabra de su promesa. Marina fue adoptada legalmente, obtuvo una casa hermosa, ropa nueva, educación de calidad y, más importante que todo, el amor incondicional de un padre que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Eduardo descubrió que la riqueza que había acumulado durante toda la vida finalmente tenía un significado real cuando se usaba para dar oportunidades y amor a su hija adoptiva. Creó fundaciones para ayudar a otros niños de la calle, inspirado por la valentía y bondad que Marina había demostrado. Marina, por su parte, floreció bajo el cuidado amoroso de Eduardo. Estudió, creció y se convirtió en una joven brillante y compasiva, siempre recordando la lección que aprendió aquel día en el bosque, que un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero alrededor. Años después, cuando Marina ya era una joven adulta exitosa, ella y Eduardo volvieron a aquel bosque. El lugar donde ella lo había encontrado ahora tenía una pequeña placa que habían puesto allí. Aquí, una niña valiente salvó más que una vida. Salvó 2 almas y mostró que el amor siempre triunfa sobre el miedo. Se quedaron allí por algunos minutos en silencio, recordando aquel día que cambió sus vidas para siempre. Eduardo miró a Marina, ahora una joven hermosa y confiada, y sonrió. ¿Aún recuerdas lo que te susurré al oído aquel día?, preguntó. Marina sonrió de vuelta, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Cada palabra, respondió, y nunca voy a olvidar. Me dijiste que había salvado tu alma y que ibas a cuidarme como tus propios padres deberían haberte cuidado a ti. Pero, ¿sabes qué pienso, papá? Eduardo negó con la cabeza, curioso. Pienso que nos salvamos mutuamente. Tú me diste una familia y yo te di un propósito. Tú me enseñaste que tengo valor y yo te enseñé que la bondad aún existe en el mundo. Eduardo abrazó a Marina, sintiendo su corazón desbordarse de amor y gratitud. Tienes razón, hija mía. Realmente nos salvamos mutuamente. Y allí, en aquel bosque que un día había sido testigo de desesperación y miedo, ahora resonaba solo con risas y amor. Prueba viviente de que a veces los finales más felices comienzan en los momentos más sombríos y que la valentía de una niña puede iluminar incluso los rincones más oscuros del mundo.